Iniciaremos con el análisis de aceleraciones de la barra AB. En este caso nos interesa definir la aceleración del punto B. Tratándose de un punto que se encuentra trasladándose en una trayectoria curvilínea, podemos descomponer su aceleración en una componente normal y una componente tangencial a la trayectoria que ésta lleva. En el caso de la barra AB, sabemos del enunciado que se mueve con una velocidad angular de 16 radianes sobre segundo constante. Por lo tanto, la aceleración angular de esta barra es 0. Recordando las ecuaciones para determinar las componentes de la aceleración de una partícula moviéndose en una trayectoria curvilínea, teníamos que la aceleración normal o la componente normal va a ser igual al producto vectorial entre la aceleración angular de la barra por el brazo que hay desde el punto de rotación hasta el punto de interés. En el caso de la componente tangencial sería el cuadrado de la magnitud de la velocidad angular por el r, pero en el sentido contrario. De eso se trata el menos que está antes del vector r. Por lo tanto, al desarrollar la ecuación, tenemos lo siguiente: aceleración de B va a ser igual, en el caso de la aceleración normal, sería 16 al cuadrado por el R, que es 3 pulgadas, pero las 3 pulgadas las vamos a colocar en menos J, en la dirección contraria, más, en el caso de la aceleración tangencial, es 0, debido a que el alfa de la barra es 0. Por tanto, obtenemos que la aceleración del punto B, la aceleración absoluta, va a ser igual a 768 pulgadas sobre segundo al cuadrado en la dirección menos J. En el caso del collarín D, no podemos determinar la magnitud de la aceleración, pero sabemos que únicamente podrá acelerar o desacelerar en el sentido Y, pues está confinado a moverse a lo largo de una barra. En este caso asumimos que va a acelerar en el sentido Y negativo y por lo tanto definimos que la aceleración de D va a ser igual a la magnitud de esa aceleración que aún no conocemos en el sentido menos I. Definida la aceleración de estos dos puntos, podemos pasar al análisis de la barra BD. Aplicaremos la ecuación de movimiento plano en general, obviando el hecho que en el análisis de velocidades ya habíamos determinado que la barra BD se encuentra en traslación. Esta ecuación dice que podemos encontrar la aceleración de cualquier punto si descomponemos el movimiento de la barra en una traslación y una rotación respecto a un punto. En este caso, el punto de referencia sobre el cual va a rotar la barra va a ser el punto B. ¿Por qué el punto B? Pues es el punto del cual conocemos el valor, la magnitud y dirección de la aceleración. Si observamos gráficamente la ecuación 1, decimos, bueno, el punto D tiene, del análisis del collarín, sabemos que tiene una dirección en menos I, no conocemos la magnitud, y entonces descompongamos el movimiento de esa barra en una traslación más una rotación. De este lado de la igualdad tenemos primero la traslación, es decir, todos los puntos se mueven de la misma forma que se mueve el punto de referencia, misma aceleración, misma velocidad lineal de ese punto. Recordemos que la aceleración del punto B era 768 pulgadas sobre segundo cuadrado y esa es la aceleración que estamos colocando en el punto D, en el caso de la traslación. En el caso de la rotación, tenemos que el punto D va a tener dos componentes de aceleración cuando rota con respecto al punto B. A esta aceleración le llamamos aceleración de D con respecto a B. Entonces ahí tenemos las dos componentes. La ecuación 1 es esta ecuación que tenemos por acá.
y un poco más expandida descomponiendo el término de la aceleración relativa. Entonces nos quedaría de esta forma. Recordemos que debemos mantener nuestro sistema de referencia. Habíamos definido y positivo hacia la parte superior de la pantalla y x positivo hacia la parte derecha de la pantalla. Vamos a expandir ahora la ecuación general de manera que podamos obtener la aceleración del punto D y la aceleración angular de la barra. Describiendo la ecuación general de aceleraciones por sus componentes, vamos a tener lo siguiente: aceleración de D únicamente en el sentido y negativo va a ser igual a 768 en menos j, que es la aceleración de B, más la componente tangencial de la aceleración de D rotando respecto a B. Esta se calcula como la aceleración angular de la barra, alfa BD, producto vectorial, la posición del punto D con respecto a B. Nos faltaría definir la componente normal de esa aceleración, que se calcula como omega de la barra al cuadrado por el menos R de D con respecto a B. Sabemos que este término, al ser este valor 0, se va a convertir en 0, y de ahí podemos determinar nuevamente que la barra se encuentra en traslación. Recapitulando, esto sería entonces aceleración de D respecto a B normal. Este otro término sería aceleración de D respecto a B tangencial. Este otro término sería la aceleración de B. Y este último término al lado izquierdo de la igualdad es aceleración de D. Para poder definir la aceleración tangencial, la componente tangencial de la aceleración de D respecto a B, debemos definir el vector posición R de D respecto a B. Este vector sería 10, que es su magnitud, por coseno de gamma en I, más seno de gamma en el sentido J positivo. Y este es el vector RBD descrito desde sus componentes rectangulares. Una vez definido el vector posición de D con respecto a B, podemos continuar desarrollando la ecuación general de aceleraciones. Vamos a tener que aceleración de D en menos I va a ser igual a 768 en menos J más el producto vectorial, que sería la magnitud de la aceleración angular. Habíamos asumido que estaba en sentido antihorario, producto vectorial, ese vector posición que habíamos definido anteriormente. 10 por coseno de 17,4576 en el sentido I, más 10 por seno del mismo ángulo en el sentido J. Y así tenemos definido la ecuación general. De resolver esta ecuación por componentes, una vez desarrollado el producto vectorial, obtenemos que la magnitud de la aceleración BD es 80,51, nos da positivo, por lo que el sentido asumido antihorario es el correcto, y nos da que la magnitud de la aceleración del collarín
es 241,5 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Acá únicamente estamos dando magnitudes, sin embargo podemos describirlos como vectores. Una vez obtenido el valor de la aceleración angular, podemos definir la aceleración del punto G. Para esto necesitamos redefinir el vector posición, que ahora se llamaría R de G respecto a B. Y con esto planteamos la misma ecuación y obtenemos el valor de la aceleración de G. Una vez resuelta la ecuación, nos da que la aceleración de G es menos 120,8 en I, menos 384 en J. Dado de forma vectorial, nos da 402,6 con un ángulo de 72,65 por debajo del eje X negativo. Con esto llegamos a lo solicitado en ambos incisos del ejercicio y damos el ejercicio por finalizado.